Ya poco, pero todavía sí. Ok, vamos a tocar ciertos temas importantes. Mi nombre es Alberto Cebada, soy abogado y venimos a hablar de un tema que no solo me apasiona, sino que realmente me preocupa y me ocupa todos los días. Los indígenas ante el derecho mexicano. Fíjense la importancia de lo que tenemos hoy en día. Es un gusto para mí, de verdad, les doy las gracias que me hayan permitido estar con ustedes, platicar en relación a este tema en una comunidad tan importante como es Coatetelco. De verdad es un gusto y agradezco enormemente y ojalá lo que vamos a platicar ahorita les sirva a ustedes. ¿Y por qué digo que me preocupa el derecho indígena? Porque basta ver nuestro sistema jurídico mexicano para darnos cuenta de la realidad en que vivimos. El sistema jurídico mexicano parece estar hecho para un grupo de personas y no para toda una comunidad. ¿Alguien de aquí ha presentado una denuncia? ¿Alguien de aquí se ha acercado al Ministerio Público a interponer una denuncia? No. ¿Cuál fue su experiencia? Más bien sigue siendo porque es muy lenta la justicia. ¿Ok? No hay justicia todavía, es decir, todavía no se define nada. Ya llevamos tiempo y no definen nada, cambian constantemente del Ministerio Público. Es correcto, o sea, a final de cuentas, nosotros vemos la situación de lo que implica interponer una denuncia. Imagínense si para una persona que habla y entiende el español es todo un viacrucis acudir al Ministerio Público a presentar una denuncia. Imagínense una persona que no habla y no entiende el idioma español, lo complicado que es acceder a eso que llamamos justicia. ¿Qué es la justicia entonces? Es algo que nosotros debemos buscar y es algo que debemos acceder a ella. La lucha de los pueblos y las comunidades indígenas ha sido muy compleja a lo largo de la historia. Y yo creo que antes de cualquier cosa les debemos pedir perdón a las comunidades indígenas por toda la historia que han vivido. Y no solo un perdón, sino muchos perdones por todo lo que han pasado. Y de cierta manera, los derechos que vengo a hablarles hoy en día y los derechos que están vigentes hoy en día es una forma de regresarles a ustedes esa historia o de retribuir de cierta manera todo lo que se ha dañado a las comunidades indígenas. Hay diferentes tipos de derechos internacionales y derechos locales con los cuales vamos a acceder al derecho indígena. Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado hablar de algún derecho que tengan como comunidad indígena? ¿Conoce algún derecho usted? Claro que sí. ¿Cuál sería? Derecho al agua. El derecho al agua, muy bien. Derecho al medio ambiente sano. Cuarto constitucional, ¿ok? Como comunidad indígena, ¿qué otros derechos conocemos? Uno muy importante, y ese es con el cual quiero arrancar. A nivel internacional, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: las comunidades indígenas tienen derecho a disfrutar de todos los derechos humanos y las libertades consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Otro, las comunidades indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos, Todos son libres e iguales a todos los demás pueblos. ¿Han escuchado hablar del derecho a la libre determinación? Sí. ¿Qué es la libre determinación? Es cuando el pueblo decide por su propio destino. ¿Ustedes deciden en Coatetelco su propio destino, como dice el compañero? No. ¿Por qué no? Que se desconoce el derecho. Ese es un derecho muy importante. Hoy en día, fíjense lo importante que es esto. Los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho, es un derecho. ¿A qué? A la libre determinación, para perseguir su desarrollo económico, cultural y social. Tienen derecho
algo muy importante que se llama autogobierno. ¿Qué implica tener un autogobierno? Que ustedes pueden decidir quiénes son sus autoridades de manera interna. En todos sus asuntos internos, ustedes pueden decidir quién nos va a representar. Eso es algo muy importante. Otro, podemos hablar, incluso del derecho a poder conservar sus tradiciones y poder representar su cultura. Hay infinidad de derechos a nivel internacional. Pero ¿qué pasa en México? ¿Qué pasa en México con el derecho de las comunidades indígenas? Fíjense nada más, y eso es lo que quiero rescatar hoy en día. A partir del 2001, en México se hizo una reforma muy importante, muy importante. Vamos a dar un minutito si quieren a que accedan. Adelante. Sí. Ya llegaron los tamales, ¿eh? Ya llegaron los importantes. Bueno, en 2001, fíjense bien, en 2001, en México, se hizo una reforma muy importante, muy importante. ¿Y qué reconoce esta reforma? Se sentaron las bases en la Constitución, ¿para qué? Para poder ejercer los derechos humanos de las comunidades indígenas. ¿Dónde está el derecho humano de ustedes? En el artículo 2 constitucional. Ese es el artículo que lo representa a todos ustedes. Porque ¿qué creen que dice el artículo? La nación mexicana es única e indivisible. Tiene una composición pluricultural que está sustentada en sus comunidades indígenas, las cuales conservan aún ciertas instituciones públicas, económicas, culturales y sociales de aquellas que venían asentándose desde que inicia la colonización. ¿Qué implica esto hoy en México? Que nuestra sociedad es pluricultural. Tenemos una sociedad pluricultural y que todos somos iguales ante la ley. Se pretende quitar los privilegios con esta reforma. Ustedes me dirán si es cierto. Eso es lo que está en la ley. Se pretenden quitar los privilegios y neutralizar la aplicación para todos. Ya que la ley dice, hoy en día, según el artículo 2, que todos somos iguales ante la ley. ¿Todos somos iguales ante la ley? ¿Por qué no? Porque unos se creen más y otros menos. Unos se creen más y otros menos. ¿Todos somos iguales ante la ley? No, debería de ser porque así lo marca la Constitución misma, ¿no? Ok. Pero no, en la realidad no. ¿Usted cree que no? ¿Por qué no? Porque simplemente hoy nosotros ya vivimos una distinción. Por ejemplo, decimos municipio indígena cuando deberían decir solamente municipio, ¿no? Okay. De esa manera. Okay. Ahí estamos viendo una diferencia, Sí. ¿no? Una situación de desigualdad. Vamos a tocar un punto. Eso es algo cierto. Yo quiero transmitirles lo que está en la ley, pero vamos a ver cuál es nuestra realidad. La ley dice, todos somos iguales. ¿Y qué es lo que pretende con esta reforma del 2001 con el derecho pluricultural? Que no existan los privilegios. Que los que son diferentes culturalmente a las instituciones públicas y al derecho dominante no vivan en una situación de desventaja. Vivimos en una situación de desventaja como comunidad. El compañero lo acaba de decir. El hecho de ser una comunidad indígena hay desventajas, pero ojo, la ley dice lo contrario. Entonces, ¿por qué existe la palabra discriminación si la ley dice que todos somos iguales? ¿Qué es la discriminación? ¿Alguien puede hablarme de qué es la discriminación? ¿Alguien ha sido discriminado? No precisamente, pero
sobre todo cuando vive uno en la ciudad, pues, primeramente, como el primer paso, que se discrimina a la persona cuando va de provincia. Ok. Otra que hemos vivido constantemente es la dependencia del municipio de Miacatlán. Ok. Sobre todo en cuestiones políticas nos tratan prácticamente como objeto, más que nada, ¿no? Entonces, Ok. son dos ejemplos que doy, porque uno es cuando sale uno de la comunidad, y la otra es que se vive constantemente en ella. El compañero acaba de decir algo muy importante, que nos tratan como objetos. Fíjense lo que es la discriminación. La discriminación dice, y eso quiero transmitirles a todos ustedes, la discriminación dice que es una serie de actos cotidianos encaminados a darle una situación desfavorable o de desprecio a una persona o a un grupo de personas. Nuestra Constitución prohíbe la discriminación. El artículo 1 constitucional nos dice que está prohibido todo acto de discriminación en México por motivo de raza. No podemos discriminar a alguien por su tipo de raza. No podemos discriminar a alguien por su tipo de religión. No podemos discriminar a alguien por su tipo de credo. No podemos hacerlo. O cualquier acto que atente contra la dignidad humana. Ese es algo muy importante. Hay muchos derechos que hoy en día están consagrados a nivel internacional y a nivel local. Pero quiero hoy hablar de un solo derecho. El foro, este primer foro al cual me invitaron, es muy importante. Y quiero hablar de un solo derecho, el que creo yo que es el más importante para ustedes como comunidad indígena. El derecho a una defensa adecuada. ¿Alguien ha sido acusado de un delito? ¿A alguien lo han denunciado? ¿Saben el derecho que tienen cuando son denunciados? ¿Saben lo que implica la defensa adecuada? La ley dice que todos ustedes y todos nosotros tenemos derecho a un abogado titulado y con cédula profesional, el cual podrán elegir desde el momento de su detención. Desde el primer momento en que los detienen, ustedes pueden elegir un abogado y pueden reunirse con él de manera privada. Y si no tienen dinero para contratar un abogado, ¿qué pasa? Buenos días. Buenos días. Si no tenemos abogado, dinero para un abogado, nos contratan o nos asignan más bien a un defensor de oficio, el cual no nos cuesta. Pero ojo, para que se actualice la defensa adecuada, no necesitamos solo de un abogado, sino que el abogado necesita conocer de los juicios orales. Hoy en día en México ya tenemos un nuevo sistema de justicia de juicios orales. Para que se actualice la defensa adecuada, necesitamos el abogado y necesitamos que conozca de juicios orales, del sistema de juicios orales. Oye. Si falta una pieza de esto, fíjense la importancia. Si falta una sola pieza, no existe una defensa adecuada. Si tenemos un abogado y no conoce del sistema de juicios orales, ¿qué pasa? No hay una buena defensa. Si la persona conoce de juicios orales, pero no es abogado, no hay una buena defensa. En México necesitamos abogados que conozcan del sistema. Si eso se ocupa para una persona, yo les pregunto a ustedes, ¿qué necesitamos para un indígena? ¿Qué pasa si un indígena es acusado de haber cometido un delito? Necesitamos un abogado que conozca de juicios orales y algo más. ¿Qué se imaginan que falte? Un traductor. ¿Un traductor? ¿Qué más? ¿Qué más se imaginan que necesita una persona? Un indígena que es acusado de un delito. ¿Qué más necesita?
eso es lo importante. La ley dice, le amplía los derechos a las comunidades indígenas. Un indígena que no habla y no entiende el español, se le deberá asignar gratuitamente, ojo, gratuitamente, un traductor o un intérprete. Y más aún, deberá tener un abogado que conozca, y dos palabras claves, su lengua y su cultura. Para poder ejercer, para poder defender a un indígena, necesitamos que el abogado conozca la lengua y la cultura. ¿Ocurre eso en realidad? ¿Ocurre en nuestra realidad esa situación? ¿Tenemos abogados de esa naturaleza? Yo creo que ese derecho se escucha muy bonito, que está consagrado en la ley. Pero la mayoría de los indígenas en México, que son acusados de cometer un delito o quieren presentar una denuncia, tienen que hacer dirían por ahí, una experiencia kafkiana. Llevar un procedimiento sin entender nada. Desafortunadamente esa es nuestra realidad. Que los indígenas enfrentan un procedimiento sin entender nada. Fíjense esos datos, les voy a dar unos datos muy sencillos. Saber solo las palabras sí y no le costó a 8.500 indígenas ser encarcelados injustamente en el 2008. No supieron defenderse ante el Ministerio Público. Únicamente sí y no sabían en español. ¿Cuántas lenguas indígenas hay en México? En México tenemos 69 lenguas nacionales, 68 indígenas y el español. 7 millones de mexicanos hablan una lengua indígena y 25 millones de mexicanos se reconocieron como indígenas. 25 millones de mexicanos tenemos en México reconocidos como indígenas. ¿La mayoría en dónde se encuentra? En el sureste del país, ¿no? Es la mayor población de los hablantes de estas lenguas están en el sureste del país. ¿Qué entendemos con esto? Que casi el 7% de la población en México es indígena y habla una lengua diferente al español. Más aún, 494 municipios en todo México, más del 40% habla una lengua indígena. Yo por eso les preguntaba si ustedes todavía hablan una lengua indígena, si todavía mantienen viva el náhuatl o algún tipo de lengua. Pero ojo, de cada 100 indígenas en México, 14 únicamente hablan su lengua materna. 14 nada más hablan su lengua materna. Y de los 100,000 indígenas que están detenidos en las cárceles, únicamente el 17% tuvo acceso a un traductor o a un intérprete. El 17%. Ese 17% tuvo acceso a un abogado. ¿Qué tan grave es esto? Que más del 80% de los indígenas en México no tuvo acceso ni a un traductor ni a un abogado. ¿No se está violando con estos derechos en México? ¿No se están violando entonces las leyes? ¿No se está discriminando a las personas? Son derechos que están ahí. ¿Por qué no ocurren en la realidad? ¿Alguien ha escuchado hablar de Marcelino Mejía? Les cuento un poquito, muy breve, una pequeña historia. Marcelino Mejía es un indígena mixteco. El destino lo llevó a estar en el lugar indicado
perdón, en el lugar menos indicado, en las circunstancias menos indicadas. Hoy lleva 9 años detenido de una condena de 30 años. ¿Por qué? Porque no sabía hablar español. En mayo del 2009, Marcelino Mejía fue acusado de homicidio calificado y portación de arma de fuego. ¿Y por qué? Porque el policía lo vio cerca del lugar de los hechos. El Ministerio Público lo acusa por esos delitos. El único testigo que había era el mismo policía. Y con tortura, con toques, no quiero decirles dónde, pero con toques, amenazas a su familia, Marcelino Mejía se declaró culpable. Marcelino no tuvo acceso a un abogado que conociera su lengua y su cultura. Marcelino no tuvo un intérprete. No hablaba el español y peor aún, no sabía leer ni escribir. ¿Cuántos derechos no le violaron a Marcelino entonces? El derecho a la no autoincriminación, el derecho a tener un traductor y el derecho a tener un abogado que conozca su lengua y su cultura. Yo me pregunto hoy en día, y es una breve reflexión que me gustaría hacer en relación a este derecho. ¿Cuántos marcelinos no tenemos hoy en día en los juzgados? ¿Cuántos casos como este no se violan todos los días? No tenemos suficientes traductores en México. No tenemos suficientes intérpretes. Y peor aún, no tenemos abogados especialistas en derecho indígena. Como sociedad, no nos interesa siquiera conocer la cultura y las tradiciones de las comunidades indígenas. ¿Y por qué no nos interesa conocer esto? ¿Por qué como sociedad no nos interesan las comunidades indígenas? Hablamos de las comunidades indígenas del pasado, pero nos olvidamos de las comunidades indígenas del presente. Nos sentimos orgullosos como mexicanos de la cultura mexica. Nos sentimos orgullosos como mexicanos de la cultura maya. Nos enorgullece nuestro pasado. Nos enorgullece, recordarán aquella noche en que los guerreros mexicas hicieron llorar a Cortés. Nos enorgullecemos de aquel famoso rey, poeta y filósofo llamado Netzahualcóyotl. Nos enorgullecemos incluso de la mitología mexica. Nos ponemos playeras de Quetzalcóatl, la serpiente plumada. Creemos que en Teotihuacán es la ciudad de los dioses. Nos maravillamos de lo que fue la gran Tenochtitlan. ¿Y qué pasa de los indígenas con los indígenas hoy en día? ¿Qué pasa con los indígenas que viven hoy en día con esas tradiciones y que representan esa cultura? Nos discriminamos. Fíjense la gravedad de la situación. Ahí nace el proyecto Dinisi Undukure, que la licenciada lo pronunció muy bien, ¿no? Muy bien, pero ahí nace el proyecto Dinisi Undukure. Nuestro lema, el derecho indígena como un bien de unificación universal, nos mueve todos los días a que se respeten y se garanticen los derechos humanos que acabo de hablar. En especial un derecho. ¿Se acuerdan cuál fue el que dije? El derecho a la defensa adecuada. Tenemos dos grandes ambiciones. La primera, crear un grupo, un colectivo de intérpretes y traductores que conozcan
todas las tradiciones y culturas de México, para que cuando un indígena necesite de un traductor, esté disponible a través de la asociación y puedan garantizar ese derecho. Sé que suena ambicioso ese proyecto, pero no es imposible. Segundo aspecto, con la asociación queremos trabajar para crear un grupo de abogados especialistas en derecho indígena. Sé que es difícil cambiar un sistema, sé que es difícil enfrentarnos allá, pero al menos queremos aportar un granito de arena para seguir, para volverles a pedir perdón a las comunidades indígenas. Queremos aportar un granito de arena para hacer de este mundo un mundo mejor. No queremos más Marcelinos Mejía en los tribunales. No queremos que se sigan violando derechos todos los días. En cambio, sí queremos que existan mujeres como Optila Eugenio, que recién acaba de ganar el Premio Nacional de Derechos Humanos por defender a la mujer indígena. Y es que hoy creo que los indígenas son comunidades vivas, dinámicas, que están produciendo todos los días. Debemos sentirnos orgullosos de ser indígenas. Debemos sentirnos orgullosos de nuestra comunidad, de nuestra diversidad. Porque la diversidad, ser diferentes, nos enriquece. Aceptar que somos diferentes nos hace ser mejores personas. Debemos confiar en el valor del encuentro, en respetar el uno al otro. Debemos confiar en escucharnos, porque si nos escuchamos, creo que vamos a poder cambiar los graves conflictos que tenemos hoy en día como sociedad. Algo también importante, Dini Sindukue tiende a dar asesorías jurídicas gratuitas. Cuando ustedes ocupen o necesiten de alguna asesoría gratuita, para eso estamos, ¿sale? Para acercarnos a ustedes en la forma que sea y brindarles ese granito de arena del cual les estoy hablando. Queremos que se respeten todos los días los derechos humanos de las comunidades indígenas. Quiero terminar esta pequeña charla, esta pequeña intervención, con un poema. Quiero terminar mi pequeña intervención con un pequeño poema. Espero que mi forma de hablar no sea la errónea, pero lo voy a intentar. ¿Estamos? Se llama Sácate esa flecha. Xmoquixli un mitl. Momiu yescuepontiu in mitl cuei yesli. Aman skita ken yesuetzi maca xcauli mayetsuetzi. Tlamo yesclamis pampa yehua ica yesli nemi. Juan un yesli monemilis. Neca ixtoca. Juan mixayo namucuepi yesli. Y motlatimoc Juan moyeso notlantoc. San chiquita tonali Juan xquita cuacualaki. Juan cuaquiza aman inmotola. Juan squali mitlmaya y potonali. Juan maquillesquiti pampa intonali. Y yosei tonali. Juan mostla ose tonali yes. Sácate esa flecha. A tu flecha le está brotando sangre. Ahora ve cómo escurre la sangre. No dejes que la sangre escurra. Si no, la sangre se acabará. Porque ella con sangre vive y ella es tu vida. ¿Y por qué no lloras? Y tus lágrimas ojalá se vuelvan sangre. Tú estás acabando y tu sangre también se está terminando. Ve al sol
y ve cuando se oculta y cuando aparece. Ahora este es tu día y deja la flecha que se vaya hacia el sol. Ojalá que a él le saque sangre, porque este día es tu día. Y tú verás cuando el sol se oculte, se enrojecerá, y ese rojo que alcanzarás a ver será la sangre del sol, y ya mañana otro día será. Agradezco enormemente que me hayan escuchado.